Bienvenidos a Crossroads. Estados Unidos pronto tendrá un sistema fiscal muy diferente. Mire, la administración Trump, Donald Trump, ya presenta una lista de prioridades fiscales para la administración. Además, mientras tanto, hay muchas investigaciones sobre la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Y adivine qué? Bueno, ahora la administración Trump busca recortar su personal mundial de 10,000, en realidad más, a tan solo 300 personas. Y en otras noticias, Trump anuncia varias medidas nuevas para proteger la libertad de creencia de los estadounidenses. Esto incluye iniciativas específicas para proteger a los cristianos de la discriminación. Hoy hablamos de estas noticias y más, entonces entremos en ello. Primero, amigos, Estados Unidos. Bueno, nuestro sistema fiscal puede sufrir grandes cambios. Esto no es la eliminación total del impuesto sobre la renta de la que algunos hablamos. Pero es algo muy parecido, al menos en dirección a eso. La administración Trump ya presenta una lista de prioridades fiscales. Esto incluye promesas de campaña como no gravar las propinas, incluye muchas otras reformas. Y aunque no alcanza la casi eliminación del impuesto federal sobre la renta que algunos esperan, parece reducir la cantidad de impuestos para el estadounidense promedio. Estas son las prioridades fiscales de la administración Trump que el presidente expone en esa reunión de hoy. No se graban las propinas, lo cual es una promesa de campaña muy pública que el presidente hizo. No se graba la seguridad social de los adultos mayores. No se graba el pago por horas extra. Renueva los recortes fiscales para la clase media de 2017. Estas son las prioridades del presidente. Ajusta el límite para los impuestos estatales y locales. SALT. Elimina todas las exenciones fiscales especiales para los dueños de equipos deportivos multimillonarios. Cierra la laguna fiscal en la deducción del carried interest. Recortes de impuestos para productos fabricados en Estados Unidos. Este será el mayor recorte fiscal en la historia para los trabajadores estadounidenses de clase media. El presidente se compromete a trabajar con el Congreso para lograrlo. Ahora veremos cuán grande resulta. Como escucharon, la secretaria de prensa de la Casa Blanca presenta esto como el mayor recorte fiscal en la historia para los estadounidenses de clase media. Y mire, esto también necesita pasar por el Congreso. Y dado el filibusterismo, también necesitan el apoyo de los demócratas. Y veremos si lo consiguen. Pero, como recordará, Trump propone recortes fiscales bastante grandes. Esto es muy importante en cuanto a políticas fiscales comunes. Pero también puede ser solo el comienzo si sigue con sus otros planes, especialmente el que propone reemplazar el impuesto federal sobre la renta principalmente con dinero de los aranceles. Y mire, otra gran idea que se plantea es la posibilidad de un sistema fiscal simplificado. Imagine eso, la antigua y complicada doctrina fiscal reducida a unas pocas páginas. Elimine el sistema muy grande y complejo, y sustitúyalo por algo tan simple que haga innecesarios todos esos servicios fiscales externos. Pero veremos si lo llevan a cabo. Es solo algo de lo que hablan. Mire, en otras noticias, amigos, el departamento Doge con Elon Musk causa sensación con sus investigaciones sobre la USAID. Y sus próximas investigaciones sobre el gasto en el Tesoro de los Estados Unidos se espera que revelen a dónde va el dinero de nuestros impuestos. Pero ahora bloquean parte de esa investigación. ABC News dijo en una presentación de documentos a última hora del miércoles. Abogados del Departamento de Justicia acordaron una orden propuesta que prohíbe en gran parte que el Departamento del Tesoro comparta datos financieros sensibles con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. El acuerdo permite que dos individuos asociados a Musk, pero empleados por el Departamento del Tesoro, llamados empleados gubernamentales especiales, tengan acceso de solo lectura a los datos sensibles. Y dice que, una vez que la jueza distrital estadounidense Colleen Collar Cotelli, que supervisa el caso, apruebe el acuerdo, este permanecerá en vigor hasta el 24 de febrero. Ambas partes regresan al tribunal en esa fecha, y señala que la audiencia siguió a una demanda presentada por 3 sindicatos federales que alegaron que empleados del DOGE violaron las leyes federales de privacidad al acceder a datos del Departamento del Tesoro, incluyendo nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento, números de cuentas bancarias y direcciones de los contribuyentes, porque pueden ver todos los datos allí. Ahora Musk respondió al bloqueo del acceso a los archivos del Tesoro. Esto es lo que dijo. El Departamento del Tesoro sigue aprobando miles de millones de dólares de los impuestos de los contribuyentes a entidades fraudulentas conocidas. Esto debe parar ahora. Y básicamente alega que, mire, nos bloquean el acceso a estos datos. Sí, puede incluir datos personales, pero los necesitamos, porque los datos personales nos informan si estas cosas son reales o no.
Alega que el dinero va a parar a personas en otros países que están defraudando al gobierno de Estados Unidos. Descubrió ya miles de millones de dólares que roban redes de fraude extranjeras, y eso es para lo que alega necesitar estos datos. Ahora, amigos, en otras noticias, el zar fronterizo Tom Homan dice que investigará acciones criminales contra individuos que advierten a criminales y miembros de pandillas sobre arrestos pendientes por deportaciones, y alega que ya habló con el Departamento de Justicia sobre tomar acciones al respecto. Y aquí lo explica en Fox News. Si gritan y ayudan a que estas personas se salgan con la suya utilizando megáfonos, ¿cómo es legal recibir ayuda de la gente en las calles? Sé que pueden protestar, pero no es lo que hacen. Tienes toda la razón. Cuando cruzan la línea de lo permitido, trabajo de cerca desde esta mañana con el Departamento de Justicia. ¿Dónde cruzan esa línea? Así se pueden encontrar en un par de esposas muy pronto. Así, trabajando con el Departamento de Justicia en eso, consigue asesoría legal al respecto. No soy abogado. Sé de qué tratan las operaciones de seguridad. Sé lo que significa sobrepasar ese límite. Pero obtener respaldo del Departamento de Justicia en eso es algo que investigamos ahora, Harris. No lo toleramos más. Esto no es un juego. Cuando llegamos a estos lugares, es un trabajo peligroso para los hombres y mujeres de ICE, de la patrulla fronteriza y de todas las agencias del Departamento de Justicia. Ese tipo de interferencia pone a nuestros oficiales en gran riesgo. No solo a los oficiales. Pone a los inmigrantes en gran riesgo, porque puede suceder cualquier cosa cuando perdemos de vista el objetivo. Por eso lo abordamos de inmediato hoy. Hoy abordo la seguridad operativa OPSEC de cómo se producen estas filtraciones. Ya identificamos el modo en que alguien filtró esta operación. Me encargo de eso hoy. Ahora, mire, además de esto, la Comisión Federal de Comunicaciones también inicia investigaciones en estas líneas. La acusación es que al menos una de las redes de radio en español fue comprada recientemente por el multimillonario George Soros, porque el Congreso aceleró su compra y básicamente la FCC aceleró el proceso, lo que le permitió comprar muchas estaciones de radio en español. Pues, una de estas estaciones de radio transmitía las ubicaciones en vivo de agentes de ICE que trabajan en deportaciones. Y Fox News dijo esto. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, inicia una investigación contra una estación de radio respaldada por el multimillonario de izquierda George Soros, que transmitió en vivo las ubicaciones de agentes encubiertos de inmigración y aduanas de la ICE. Un grupo respaldado por Soros, un artífice político de extrema izquierda, compró una participación en más de 200 estaciones de Radio Odyssey por todo Estados Unidos el año pasado. Entre ellas estuvo KCB, E740 AM, con sede en San Francisco, que fue criticada por revelar las ubicaciones en vivo de vehículos y agentes encubiertos de ICE que realizaban deportaciones en el área de San José. Dicen que la Oficina de Cumplimiento de la FCC ya envió una carta formal de investigación a la estación de radio como parte de la investigación de la FCC. El proceso de la Oficina de Cumplimiento investiga si la estación de radio, que tiene licencia para operar por la FCC, viola los términos de su licencia, la cual exige operar en beneficio del interés público, lo que implica que no puede revelar información sensible sobre las acciones de las agencias federales de aplicación de la ley. ¿No es así? La carta formal de la Oficina de Cumplimiento señala que los agentes de ICE operaban en ese momento en una zona conocida por la actividad violenta de pandillas. Esto indica que sus vidas podrían estar en peligro a causa de estas transmisiones de radio. En ese mismo sentido, se comenta en la FCC revisar el proceso de aprobación que permite a Soros comprar estas 200 estaciones de radio, y veremos si algo surge de eso. Pero mire, sobre todos estos temas de perseguir personas, bloquear a ICE e informar sobre ellos, veremos si se hace algo. Por un lado, las autoridades han amenazado con arrestar a las personas que intentan bloquear o interferir en las deportaciones, y hasta ahora no ocurre nada al respecto. No hay arrestos. No vemos que nadie enfrente algo más que amenazas. Hay personas que bloquean activamente e informan a otras cómo no ser arrestadas por ICE. No les sucede nada, ¿verdad? Hay muchas amenazas, hay mucha charla. No pasa nada en términos de arrestos reales o presión sobre esas personas, pero por otro lado, llevamos poco más de 2 semanas y media de la nueva administración. A veces se requiere poco más de 2 semanas y media para que ocurran acciones legales debido a las investigaciones y demás. Nos dicen que se realizan investigaciones, dicen que algunas personas podrían enfrentar cargos. Y de nuevo, llevamos solo un par de semanas de esto, y aún queda mucho camino por recorrer. Veremos qué sucede. En otras noticias, la libertad religiosa podría regresar a Estados Unidos. El presidente Donald Trump
anunció varias medidas nuevas para proteger la libertad de creencias de los estadounidenses. Esto también incluye iniciativas específicas para proteger a los cristianos de la discriminación. Además, hubo informes filtrados y denunciantes que se presentaron durante la administración Biden. Revelaron que los cristianos evangélicos, y en muchos casos los católicos, eran etiquetados en documentos oficiales del gobierno, incluso en algunos documentos militares, como extremistas, y algunos vieron los mandatos de vacunas durante el COVID como una violación de su libertad de creencias. ¿Cómo puede decirme que debo meter algo en mi cuerpo si viola mis creencias personales? Algunas personas argumentan que eso viola sus creencias. Otros dicen que los atacan de diversas maneras por sus normas religiosas de moralidad. Y mucho del debate en el país en los últimos años es un debate moral. Sabe, ellos enfrentaron presión bajo las políticas LGBTQ+. Eso tiene que ver con los estándares morales personales de las personas. Para algunos que van en contra de su religión, francamente. Y ahora parece que esa creencia puede obtener protecciones más amplias. Trump reveló una nueva orden ejecutiva para crear un nuevo grupo de trabajo para eliminar lo que él llama sesgo anticristiano. Y esto lo dirigirá la recientemente designada fiscal general Pam Bondi. Mire. Para enfrentar esa instrumentalización y persecución religiosa, hoy firmo una orden ejecutiva para nombrar a nuestra fiscal general, que es una gran persona, y va a ser una gran fiscal general, Pam Bondi, como cabeza de un grupo de trabajo completamente nuevo para erradicar el sesgo anticristiano. Ahora, parte del reto que muchos creyentes religiosos enfrentan es que la religión, y mire, a menudo tiene estándares morales. Y si tiene estándares morales que sigue como parte de su creencia religiosa. Y sostengo que cada religión en la tierra tiene algún estándar moral. Tal vez no coma cerdo, tal vez no beba alcohol, tal vez tenga ciertos estándares sobre, ya sabe, esperar hasta el matrimonio antes de tener relaciones, y demás. Si va en contra de estas cosas o fuerza a la gente a ir en contra de ellas, viola sus creencias. Sabe, la gente cree que algunas cosas son buenas. La gente cree que algunas cosas son malas. Eso forma parte de la creencia religiosa. Y el problema es que, en los últimos años, si se atreve a decir que no apoya algo porque va en contra de sus valores religiosos, como el movimiento trans y demás, arriesga ser atacado. No se le permite tener estándares religiosos en cuestiones políticas protegidas. Y mire, algunos toman estos ataques como un ataque directo a su fe. Ahora creo que las autoridades escolares impusieron políticas de género muy radicales a los niños en las escuelas, y ese es un ejemplo de esto. Algunos padres creyeron que eso violaba sus estándares religiosos y los de sus hijos, y representaba un tipo de discriminación religiosa bajo el pretexto, irónicamente, de contrarrestar la discriminación. Pero hubo muchos otros problemas como este. Eso fue solo una parte de muchas. Y en mi opinión, creo que es bueno que la gente tenga valores diferentes. Y uno de los problemas que enfrentamos hasta hace poco fue que muchas políticas sociales nos decían lo contrario. Nos decían que no podíamos tener valores diferentes. Si se desvía de los valores sancionados por el Estado, lo atacan. Le ponen una gran marca en la espalda. Y si se atreve a expresar alguno de esos valores, a hablar de esos valores, a cuestionar las cosas que ve y a ir en contra de las narrativas dominantes, enfrenta presión para guardar esas opiniones para usted. O arriesga sufrir ataques personales, perder su trabajo y ver su reputación destruida por completo. No se permite que la gente manifieste públicamente su moral religiosa. Y ahora parece que esos días se acaban. La libertad religiosa vuelve. Y además, Trump anunció que crearía una oficina de fe en la Casa Blanca. También se creó la oficina de fe de la Casa Blanca. El pastor Paul White la lidera. Es increíble. Ese hombre está feliz. Sobre este tema, Trump promete restaurar algunos de los fundamentos religiosos de Estados Unidos. Él dice que las personas de fe serán felices de nuevo. Mire. Las personas de fe serán felices de nuevo. Realmente creo que no se puede ser feliz sin religión, sin esa creencia. Realmente lo creo. No veo cómo se puede. Entonces devolvamos la religión. Devolvamos a Dios a nuestras vidas. Gracias. Ahora existe un movimiento que intenta sacar la religión del gobierno. Esta es una discusión de largo plazo en Estados Unidos, y una gran parte de esto gira en torno al argumento de la separación de la Iglesia y el Estado. Técnicamente, eso no es ley. Esa línea proviene de las cartas personales de uno de los padres fundadores, Thomas Jefferson. Y la ley escrita, la ley real de Estados Unidos en materia de religión y libertad religiosa,
proviene de nuestra Constitución. Básicamente dice que el gobierno no tiene derecho a interferir en las creencias personales de un individuo. En otras palabras, la Constitución impide que el gobierno se involucre en la religión. Y algunos argumentan que las restricciones para que la religión, como las iglesias, se involucren en el gobierno es la interpretación correcta, ¿no es así? La creencia tradicional es que el gobierno no puede interferir en la religión. La creencia moderna es que la religión no puede tener ninguna participación en el gobierno. Ese es el cambio que tuvimos. Y mire, en realidad representa un tipo de cambio en términos de restringir la religión. Y algunos argumentan que no es que la religión no tenga ningún papel en el gobierno, sino que el gobierno no tiene ningún papel en la religión. Eso se invierte. Y algunos argumentan que las prácticas hasta ahora, lo que vemos, son en cierto modo una inversión de los verdaderos estándares de la Constitución, e irónicamente adoptamos el modelo soviético. En Estados Unidos, el gobierno no puede bloquear sus creencias religiosas. Bajo la Unión Soviética era lo opuesto. Y se argumenta que lo que practicamos durante los últimos años bajo la Unión Soviética es que la religión no podía interferir en el gobierno. Las personas de fe debían guardarlo para sí mismas. Si tenía creencias religiosas, bien por usted. Debía rezar en su mente, guardar su fe para usted y nunca expresarla. Y algunos argumentan que eso era lo que ocurría en Estados Unidos, una mala interpretación de los valores fundamentales de este país. Y hablando también de la primera enmienda, que incluye la libertad de prensa, ¿no? Y el Departamento de Justicia, ahora dirigido por la fiscal general Pam Bondi, deja la investigación criminal del periodista investigador James O'Keefe, anteriormente de Project Veritas y ahora de O'Keefe Media Group. Y cuando James estuvo en Project Veritas, sus oficinas fueron allanadas por agentes del FBI porque obtuvieron el diario personal de la hija del expresidente Joe Biden, Ashley Biden. Ahora, James O'Keefe alegó que intentaron devolver el diario, que intentaron entregarlo a las autoridades antes del allanamiento. No lo devolvieron, y en cambio, eligieron allanar las oficinas de Project Veritas y luego investigar cargos criminales contra estas personas. Este es James O'Keefe explicando lo que pasó. El Departamento de Justicia anunció hoy que cierra el caso contra mí. No habrá cargos criminales en el caso del diario de Ashley Biden y en la investigación del mismo. Desde la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, el gobierno envía esta carta para notificar al tribunal que la investigación del gran jurado que originó los cargos y la emisión de la orden de registro referida en la casa de James O'Keefe y de sus reporteros concluyó. Según la información que el gobierno tiene actualmente, no se presentarán cargos criminales adicionales. En consecuencia, el gobierno solicita al tribunal que termine el nombramiento del designado especial, la honorable Barbara S. Jones. El tribunal nombró a un designado especial en este caso hace 3 años después de que allanaron las casas de los reporteros de una redacción. ¡Abran la puerta! Lo siento, ¿de qué trata esto? Esto es una orden de registro. Déjenme ver sus manos. Déjenme ver sus manos. Además, el gobierno de los Estados Unidos dice que el tribunal ordenó al gobierno proceder a desclasificar los materiales de la orden de registro al cierre de su investigación. El gobierno no se opone a desclasificar los materiales de la orden de registro. James O'Keefe anunció que planea presentar una demanda sobre esto, y pronto tendremos una imagen más clara de cómo se hicieron los cargos en primer lugar y de lo que pasó detrás de bastidores. Él publicó las órdenes de registro obtenidas y mostró que redactaron casi todos los documentos. Aunque desclasificaron los documentos, redactaron literalmente casi todo. Ahora veremos si esto lleva a decisiones similares con cargos para otros medios de comunicación. Muchos periodistas y medios independientes y conservadores fueron afectados con cargos legales bajo la administración Biden. De hecho, la mayoría de los principales medios de comunicación conservadores enfrentaron cargos criminales bajo la administración Biden, especialmente antes de las elecciones. Y el caso contra James O'Keefe se descarta, pues es el primer cargo importante que termina. Veremos si otros siguen esa tendencia. Pero mire, entre las políticas del primer día de Trump estuvo una orden ejecutiva para investigar todos los casos de los últimos 4 años, y todas las agencias de la ley, e incluso las agencias de inteligencia por cualquier caso de justicia politizada, en la que usaban las leyes y los poderes de las agencias de inteligencia para atacar políticamente a personas que no les gustaban por sus puntos de vista. Y ahora la fiscal general Pam Bondi hace su primer movimiento para poner eso en acción. Ella inicia oficialmente esfuerzos dentro del Departamento de Justicia para revisar cada caso de cualquier instancia de justicia politizada durante los últimos 4 años,
Revisan todo y determinan si hubo politización en ello. También, amigos, en otras noticias, recibimos más actualizaciones sobre el futuro de la USAID. Un director interino del Departamento de Estado de la USAID, Marco Rubio, supuestamente va a reducir el total mundial de, en realidad, poco más de 10.000 empleados a apenas menos de 300. Él reducirá el personal a apenas menos de 300 empleados. Hablaré más sobre esto después de un breve receso, así que no se vayan a ningún lado. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. La USAID podría sufrir recortes importantes. La USAID atrae mucha atención. Ahora recibimos más actualizaciones sobre su futuro. Esa es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las investigaciones de Doge y Elon Musk en la agencia revelan descubrimientos sorprendentes sobre el destino de nuestros impuestos. Nuestros impuestos, amigos, financiaban cirugías de reasignación de género en América Latina. Financiábamos la producción de opio por parte de los talibanes en Afganistán. Financiábamos óperas y presentaciones LGBT en varios países. Financiábamos la mayor parte del presupuesto de cientos de medios de comunicación en todo el mundo. Además, financiábamos las suscripciones de muchos grandes medios de comunicación aquí en Estados Unidos. También otorgábamos grandes sumas de dinero a varias organizaciones que participan activamente en el activismo político de extrema izquierda. Esto incluye, a través de diversos intermediarios, a Black Lives Matter. Muchas personas, al menos entre los republicanos, se sienten algo descontentas al descubrir todo esto. Veremos qué ocurre con el presupuesto real de la USAID en adelante. Gran parte de este gasto se congela, al menos, pero la agencia no desaparece. La agencia se traslada ahora al Departamento de Estado. Esto nombra al secretario de Estado, Marco Rubio, como director interino de la USAID. Él declara que las operaciones de la agencia deben alinearse con los objetivos del Departamento de Estado. También hace un gran anuncio al respecto. Él cortará una gran cantidad de empleos en la USAID. La agencia se reduce de manera significativa. De hecho, se recortará la abrumadora mayoría de los puestos allí. No obtenemos muchos detalles sobre esto aún. Esto es lo que sabemos hasta ahora, de una breve nota de Reuters. Dice que la administración del presidente Donald Trump planea mantener a menos de 300 personas en la USAID, de un total mundial de más de 10.000, según 4 fuentes que informan a Reuters el jueves. Eso significa que casi toda la agencia se despedirá o se trasladará a otros puestos en distintas partes del gobierno. Recuerde que existe un movimiento más amplio para recortar puestos en el gobierno en general. Y parece que esta tendencia se extenderá a otras agencias. La Casa Blanca supuestamente planea ordenar una reducción en la plantilla del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del cual RFK Jr. intenta ser el jefe y aún está por confirmar. Esto afectará a la FDA y a los CDC. Según informes, obtendremos más detalles sobre esto en la próxima semana. Esto se suma a los numerosos trabajadores federales que optan por renunciar. Entre las políticas de Trump, existe la opción de que los empleados del gobierno acepten una indemnización. Les pagarán hasta septiembre. No tienen que trabajar si no quieren. Solo tienen que aceptar renunciar a sus empleos. Les pagamos durante ese tiempo. Hasta ahora, más de 40.000 trabajadores federales han aceptado ese acuerdo. Ahora, más podrían aceptarlo también, aunque francamente, veremos qué sucede. Un juez ha bloqueado temporalmente esa oferta, la cual ahora tiene una fecha límite extendida hasta el lunes. Veremos qué ocurre con eso, pero también miremos al departamento Doge y las investigaciones sobre el gasto gubernamental. Podríamos ver el mismo tratamiento que en USAID, con 10.000 trabajadores reducidos a menos de 300, y por supuesto, la revelación de muchos casos de malgasto. Podríamos ver que eso se utilice como política para reducir plantillas en otras agencias. El departamento Doge investiga actualmente los programas de Medicare y Medicaid. La agencia acaba de emitir una declaración en la que informa haber descubierto aproximadamente $100.000 millones en pagos indebidos realizados a través de esos programas, solo en el año fiscal 2023. Señala, cito, esto es 43% de los pagos indebidos en todo el gobierno ese año. Están encontrando enormes cantidades de fraude. Están encontrando mucho dinero que se asignó,
Ese dinero nunca se utilizó. Se arrojó al olvido y nunca produjo resultados. Y por supuesto están encontrando grandes gastos ridículos. Y en noticias relacionadas, los demócratas intentaron citar a Elon Musk para que testificara ante el Congreso sobre el trabajo del departamento Doge. Su intento ha fallado. La citación ha sido retirada después de que no obtuviera la aprobación en una votación del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, y por lo tanto, no veremos eso todavía. Y en relación a la USAID, las investigaciones sobre cómo financiaba medios de comunicación en todo el mundo tienen una gran actualización. La administración Trump ha declarado que ha terminado con todo el dinero gubernamental que se usaba para financiar medios de comunicación a través de la Administración de Servicios Generales. Axios informó esto. La Casa Blanca ha instruido a la Administración de Servicios Generales a cancelar cada contrato de medios registrado en los gastos de la agencia, según un correo electrónico obtenido por Axios. Dice, cito, equipo de la GSA. Esta es la organización que ha cancelado todas estas suscripciones y otros servicios. Por favor, hagan dos cosas. Un funcionario de la administración Trump escribió, cito, retiren todos los contratos de Político, BBC, INT, que son subsidiarias de Político, y de Bloomberg, y retiren todos los contratos de medios únicamente de la GSA. Cancelen cada contrato de medios hoy, solo para la GSA. Todos han sido cancelados. Ahora no está claro si eso incluye todo el dinero gubernamental destinado a medios de comunicación. Probablemente existan otros canales, como la publicidad o el financiamiento de estos llamados verificadores de hechos. Pero este es un gran paso para eliminar los subsidios estatales a muchos grandes medios que publicaban artículos críticos contra nuestro propio gobierno y que interferían en las elecciones mediante noticias falsas, ataques mediáticos y todo lo relacionado. Ahora, amigos, en una nota más ligera, Trump acaba de anunciar que firmará una orden ejecutiva sobre algo que todos apreciamos: las pajitas de plástico. Publicó en Truth Social, cito, la próxima semana firmaré una orden ejecutiva que pondrá fin a la ridícula iniciativa de Biden a favor de las pajitas de papel que no funcionan. De regreso a las pajitas de plástico, dijo Donald Trump. Y recuerden, amigos, esto en realidad fue una promesa de campaña de Trump. Él dijo que lo haría. Y él, en la campaña, decía cuánto odiaba estas pajitas de papel en las que las usa, y se pegan a sus labios y se derriten en su bebida, y debemos volver a usar pajitas de plástico. Esa fue su gran declaración. Tal vez también veamos el regreso de bombillas incandescentes. Él habló de eso. Recuerde que en su primer mandato las trajo de vuelta. Ya veremos. Dicho eso, pasemos a algunas preguntas.